Vigilar que previamente al inicio de la obra se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales. Bueno, cómo va a traer un laboratorio y le va a entregar unos resultados, y él cómo va a saber que se está cumpliendo con lo que dice el proyecto. Pues porque desde el principio deberá tener las especificaciones de esa calidad de los materiales y especificaciones generales del proyecto, y así podrá darle seguimiento. Si encuentra alguna inconsistencia en el proyecto, entonces sí podrá tomar acción, pero si el proyecto no tiene ninguna inconsistencia, entonces deberá pegarse en todo momento al proyecto. Es muy común que cuando iniciamos una obra, cuando vamos a iniciar una obra, se le entrega el proyecto a la empresa contratista empieza a trabajar y empieza a encontrar inconsistencias y paran la obra. El residente deberá en ese momento analizar si esas inconsistencias ameritan que se pare la obra, ¿sí? Porque a lo mejor es una inconsistencia. Estamos construyendo una carretera y la inconsistencia es en el tipo de pintura que va a llevar la obra. Entonces no podemos pararla porque la pintura es lo que colocamos al final. Tengan mucho cuidado con algunas decisiones que tomamos ahí. Paramos la obra porque todavía no está definido bien el proyecto, y es verdad, no está bien definido el proyecto, pero no afecta a la ejecución de los trabajos. Cuando estamos hablando de obras particulares, bueno, pues en los contratos se pactará las sanciones por atraso que se tengan o sanciones por malas decisiones que se tomen, pero cuando se trata de ley de obras públicas, las inconsistencias conllevan a sanciones de cárcel, ¿sí? Cuando son sanciones de dinero, cuando son sanciones administrativas por omisión de algún documento o falta de legibilidad de alguno de ellos, o que no se manifestó pero que sí se ejecutó, entonces ya no será tan complicado, porque solamente serán amonestaciones. A lo mejor lo más grave es que hagan una inhabilitación al servidor público que no actuó o que actuó mal, pero cuando se trata de dinero sí los fincamientos son más graves y son acusaciones de penales, y ya son seguimientos de cárcel, ya te llevan a un juicio y deberás demostrar tu inocencia o en su defecto que fue un error y que nunca lo hiciste con dolo, y pues el castigo tal vez será menor, pero tengan mucho cuidado. Recuerden que están manejando, cuando son residentes, el destino del dinero del erario público, dinero de los impuestos, y pudieran imputar alguna sanción por un malentendido en algún documento que ustedes elaboren, alguna autorización que ustedes hagan, no tengan mucho cuidado. Dice que revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipo sean de la calidad y características pactadas en contrato. Ahí voy a hacer una pausa. Es una pausa. Es importante esta fracción 8 porque ahí le da atribuciones al superintendente de construcción sobre el personal que se encuentra en la obra, ¿sí? Y cuando hablamos de personal, estamos hablando de todos, ¿sí? Estamos hablando desde los albañiles, los soldadores, los fierreros, los peones, hasta el superintendente de construcción. Si hay un mal superintendente de construcción, seguramente todo lo demás también será malo, porque un superintendente de construcción que tome decisiones malas en la obra, pues afectará a los buenos albañiles que se tengan. Se pueden tener buenos albañiles, pero si son malas las instrucciones, las obras se ejecutarán de mala calidad. Entonces, una de las actividades clave para ser un buen residente de obra es evaluar la mano de obra que se tenga, ¿sí? Evaluar a los residentes de obra, los superintendentes de construcción. El superintendente de construcción, como actividad principal, será la actividad principal del residente de obra será citar al superintendente de construcción y entrevistarlo. Deberá presentar, independientemente del proyecto, deberá presentarle al superintendente de construcción, deberá presentarle al residente de obra una estrategia de cómo va a realizar los trabajos, y el residente evaluará las capacidades que tenga el superintendente de construcción. Es una actividad clave que nunca se hace, que es muy común que las empresas contratistas en su licitación propongan a un superintendente de un nivel muy alto. Al momento de realizar la evaluación, obviamente tendrá más puntos el que tenga el superintendente de construcción con mejor experiencia. Entonces, pues la empresa ganará la licitación con el superintendente de construcción. Pero al momento de ejecutar la obra resulta que el superintendente de construcción nunca se presenta,
y va otra persona en la obra, y cuando va el residente, cuando va el supervisor, nunca encuentra al superintendente de construcción, porque muchas veces ni siquiera trabaja en la empresa constructora, ¿sí? Solamente lo pusieron para poder ganar la licitación. Entonces el residente de obra tendrá la facultad de solicitar que se cambie, poner a uno que tenga las características correctas para poder ejecutar la obra, pero es una facultad que muchas veces, o la mayoría de las veces, los residentes no saben cómo soportarla. Bueno, pues con la fracción número 8 del artículo 113 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, son una de sus facultades: revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato. ¿Sale? Entonces, ya lo saben, ya quito el paréntesis, era solamente para comentar. Es muy importante que se ponga las pilas el residente de la obra para con el personal que la empresa contratista está utilizando para ejecutar los trabajos. Dice también aquí que autorizar las estimaciones. Obviamente las estimaciones son los cobros de la obra que se tiene ejecutada, deberá autorizarlos el residente. Verificar que cuenten con todo lo necesario, los números generadores, los croquis, el reporte fotográfico, con todo lo suficiente para garantizar que se tiene evidencia suficiente de que los trabajos fueron efectivamente ejecutados. Deberá coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones anticipadas y rescisiones en caso de que no se pueda concluir los trabajos, ya sea por causas imputables a la empresa, por causas imputables a un agente externo, o por causas imputables a la propia dependencia también, porque muchas veces los proyectos no se hacen de la calidad que se deben hacer. Se contrata una obra y al momento de presentarse, vamos a decirlo como es, el proyecto ya no es ejecutable dentro del lugar donde se está pidiendo. Entonces se necesita cambiar por completo el proyecto, y no puedes cambiar por completo el proyecto cuando se trata de recursos del erario público, porque ese recurso está etiquetado para esa obra solamente, ¿sí? Vamos a hablar del caso de una carretera, son ejemplos más sencillos que hablar de otro tipo de trabajos, pero vamos a suponer que una carretera tiene una longitud de 20 kilómetros y ese recurso se etiquetó para poder reparar los primeros 5 kilómetros, del kilómetro 0 más 3 ceros al 5 más 3 ceros. Pero al momento de llegar a la obra, nos damos cuenta que del 0 más 3 ceros al 5 más 3 ceros ya está rehabilitado por alguna razón. A lo mejor el municipio, a lo mejor otra dependencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya rehabilitó el lugar. Entonces no puedes ejecutar una obra sobre otra obra. ¿Qué cosa haces? Bueno, pues entonces a partir del kilómetro 5 más 3 ceros empiezas a rehabilitar hasta el kilómetro 10 más 3 ceros. ¿Por qué? Pues porque trae 5 kilómetros en el contrato, en el proyecto. Pero no es así de fácil, porque la obra ya está para ese tramo carretero, ¿sí? Ya está con los números 0 más 3 ceros al 5 más 3 ceros. Cuando venga una auditoría va a revisar esos kilometrajes. Si la empresa no ejecutó esos kilometrajes, entonces será un desvío de recursos y tendrán problemas legales muy, muy, muy fuertes. A eso se refiere aquí, que deberán coordinar con los servidores públicos las terminaciones anticipadas o rescisiones. En ese caso debemos hacer una terminación anticipada porque la obra no se puede ejecutar y no es culpa de la empresa. También me ha tocado algunos casos donde existen problemas sociales. Se proyecta una obra, se proyecta una carretera con trabajos de asfalto, para colocar asfalto, y de pronto necesitamos colocar, la gente del lugar desea que se coloque concreto hidráulico, y pues no está etiquetado ese recurso para colocar concreto hidráulico, y entonces empiezan a haber otra serie de problemas. O después dicen, no, pues ahora queremos un hospital, si no, no los dejamos terminar la obra, ahora queremos aquello, y piden a veces cosas irrealizables, y es necesario terminar los trabajos anticipadamente, solamente con lo que se haya ejecutado, se paga y se cierra, y nos olvidamos de ese tema hasta que el problema social se resuelva. Y una vez resuelto ese problema social, bueno, pues ya se podrá volver a contratar la obra con otro procedimiento, con otra empresa, con otro recurso, con otro periodo de ejecución, pero ya con lo originalmente pactado ya no. Dice que solicita, bueno, me faltó todavía decir que de las rescisiones de los contratos, bueno, esto sucede cuando la empresa contratista no tiene la capacidad para ejecutar la obra. Se supone que una licitación o una adjudicación directa en la cual previamente se analizó que la empresa sí tenía la capacidad, pero tenía la capacidad en ese momento que se hizo el análisis.
pasan muchas cosas, pueden ocurrir bastantes cosas durante el paso del tiempo. Entonces cuando se contrata la obra, pues tal vez la empresa ya tiene problemas financieros, huelgas, algo que está ocurriendo que por causas imputables a ellos, malas decisiones, ya no puede concluir los trabajos, ¿sí? Es completamente imputable a ellos. Entonces el contratante, el patrón, el dueño del recurso, el que contrata a la empresa, tiene la facultad de terminar el contrato. Y la forma de terminarlo, la única forma de terminarlo cuando es causa imputable a la empresa, es la rescisión. Dice aquí que solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios. Bueno, ya comentamos, es necesario realizar alguna modificación que no sea sustancial también, o sea, un cambio que no sea tan exagerado, pues sí podrá hacerlo y podrá tramitarlo el residente. Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, o sea, por el contratante, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos. Y pasar un informe final de cómo quedó la obra, en cuánto tiempo la ejecutó, técnicamente qué decisiones fueron las que tomaron o no tomaron, qué aspectos legales tuvieron que ver y lo más importante, en cuánto nos costó la obra, porque una cosa es el presupuesto, una presuposición de lo que puede costar la obra, pero otra cosa es lo que supuestamente costó cuando ya concluimos los trabajos, ¿sí? Porque recuerden, hay cosas que a lo mejor no se documentan. Tenemos un supuesto precio de la obra. Dice acá también que deberemos autorizar y firmar el finiquito de los trabajos, los saldos, cuánto te debo, cuánto me debes, hacemos cuentas finales y cerramos el finiquito de obra. Dice también que verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el área requiriente reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación. El área requiriente es quien pidió la obra, así como los planos correspondientes a la construcción final, con todas las modificaciones que se fueran haciendo sobre la marcha, todos estos cambios pequeños que comentaba que no son sustanciales, que no impacten en tan grado al proyecto que sea una modificación completa, no que sea otro proyecto, ¿no? Sino cambios, adecuaciones que se vayan haciendo durante el transcurso de la ejecución deberán plasmarse en esos planos y al final se verán colocar los planos originales, ¿no? Cuando construyes una edificación, pues tal vez al principio iniciaste con unos planos, pero cuando terminas te das cuenta que a lo mejor algunos muros ya no están, otros se agregaron, algunas ventanas se quitaron, otras se pusieron, pero al final se construyó la casa que se iba a construir, ¿sí? Hubo adecuaciones solamente ahí, que no están sustanciales y que no impactaron en gran medida el proyecto original. Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato o a efectos de analizar las alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución, necesidad de prorrogar. Si les comentaba, problemas sociales que algunas veces surgen donde es necesario hacer cambios ya sustanciales que modifiquen el proyecto de forma más exagerada, pues entonces debemos analizar que esto sea redituable, que sea algo que sí se pueda hacer, que sea viable, vamos. Para esto podemos saber un costo, debemos saber qué tiempo de ejecución necesitamos, si vamos, o sea, a lo mejor el costo está dentro de lo que se pueda pagar, pero el tiempo ya es exagerado y no podemos esperar tanto para poder ejercer ese recurso, pues entonces no lo podremos autorizar. ¿Sí? Y bueno, si es necesario prorrogar o modificar el contrato ya en tiempo, si lo vamos a ejecutar en 3 meses, a lo mejor lo vamos a ejecutar en 5, ¿no? No sé, analizar las alternativas de solución ya con toda la información que se cuente. Y bueno, las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieren, habrá que analizar los reglamentos propios, los particulares del lugar de donde sea cada uno de los residentes, para saber qué otras atribuciones debe tener, qué otras obligaciones debe cumplir, ¿sí? Entonces, todas esas pues deberán plasmarse también en el contrato para que no haya ningún problema con la empresa constructora al momento de que el residente tome decisiones que afecten a esta.
Dice que en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, el residente podrá auxiliarse por la supervisión. Entonces, ¿en qué caemos? En que el superintendente es el que ejecuta la obra directamente, el supervisor es el que vigila, el que verifica y envía reportes. ¿A quién se los envía? Se los envía al superintendente de construcción. ¿Por qué? Porque el supervisor, lo dice aquí, es un auxiliar del residente. ¿Sí? El residente puede auxiliarse de la supervisión, ¿sí? En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 53 de la ley. Todas las actividades que una semana pasada, bueno, todo esto lo hace para el residente, para que el residente pueda realizar sus actividades de forma correcta.